El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, segunda temporada. El programa fresco, único e irreverente de Rally Inside. Hoy contamos con la presencia de Marquito Bulacia, piloto de rally boliviano. Es hijo del experimentado piloto de Dakar, Marco Bulacia. Debutó en pista a los 7 años de edad en campeonatos nacionales de karts. Debutó en rallies en 2015 en Bolivia. En 2018 debutó dentro del WRC en la categoría WRC2. Actualmente compite en el WRC3 a bordo del Citroën C3 R5. Marquito Bulacia, aquí en Rally Inside Plus Internacional. Vamos a continuar, ya estuvimos en Italia, ya estuvimos en África, ya estuvimos en Nueva Zelanda, ya estuvimos en España, ya estuvimos en Finlandia, ya estuvimos en todos lados, pero ¿a dónde creen que no hemos estado? En Bolivia. Así que por supuesto, representando a Bolivia dentro de todo el grupo de mis amigos, este niño sí literal, lo conozco, o sea, no desde que nació, pero sí desde que empezó su carrera deportiva internacional, porque como que desde entonces o desde antes te conozco, ¿verdad, mi Marquito Bulacia? ¿Cómo estás, mi amor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ili. Aquí contento de estar pasando un poco el tiempo de esta cuarentena, que se nos está haciendo un poco larga a todos, pero bueno, gracias a estas cosas son que nos ayuda a pasar un lindo momento. O tiempo con la familia, que luego tu gente como tú, por ejemplo, que ya estás estudiando en España y tal, y o sea, al final ya también es que la familia ya queda un poco lejos, la ves poco, la ves menos, ¿no? Y con las carreras y con lo que sea. Sí. Ahorita te gústate o no, estás en casa y estás con la familia y hay que disfrutarlos, ¿no? Sí. Justamente desde el año pasado estoy estudiando en Valencia, en España, y bueno, cuando estaba por allá se sentía la falta de la familia, pero ahora está recompensando todo. Muy bien, y los pleitos con tu hermano, porque pues también hay que decir, ¿verdad? Que si uno conoce a Marcos Bulacia, como yo, también conozco que se pelea con el hermano, ¿no? No. De vez en cuando, ya no tanto, sí. Tiene un hermano fantástico. Yo sí quiero preguntarte, porque de todos los que te puedo hablar, tienen muchos años en esto, muchos años. Y tú tienes una muy corta edad, pero también tienes muchos años en esto, porque tú literal naciste y creciste en el medio de los rallies con un papá campeón boliviano, piloto de rallies. Tú naciste con un volante en la mano, literal, ¿no es cierto? Bueno, no desde que nací, pero sí desde los 2 años ya me ponía los cascos de mi padre, ya iba a su carrera. Bueno, estamos hablando, tengo 19 años y de los cuales 17 fueron entre los fierros, así que sí, prácticamente como vos decís, es desde que nací prácticamente. O sea, eso cuando yo hablo de, cuéntame una anécdota tal, sí, estás 100% cualificado porque evidentemente tienes 17 años en esto. Que luego tengas 19 años de vida, esa es otra historia, ¿no? Pero sí, experiencias hay un montón. Así que vamos a tomar ese rango de tiempo, fíjate, vamos a tomar ese rango de tiempo desde que tenías 2 años hasta ahora, ¿vale? Para que me contestes esta pregunta, o esta y todas. La primera es, ¿cuándo fue ese momento? Porque claro, naces y cuando eres chiquito a los 5 años quieres ser un día bombero y mañana quieres ser igual que tu papá, pues lógico. Sí. Pero llega un momento cuando ya conscientemente, muy conscientemente, dices, no, yo a esto me quiero dedicar. O sea, yo de verdad es que me quiero dedicar y voy a dejar mi vida y todo en esto porque esto sí es lo mío. No es que yo quiera ser como mi papá, ¿no? Sino que ya pasas esa parte de quiero ser como mi papá y sí, esto es lo mío. Entonces, ¿cuándo fue ese momento? ¿Te acuerdas? Fue hace muy poco porque, bueno, mi padre siempre decía, cuando a él le hacían la pregunta, yo siempre escuchaba y él siempre lo decía, esto es un hobby para mí, porque para él siempre fue un hobby, no lo tomó ni como así como un deporte, así para él, así como tomárselo profesionalmente, siempre fue para él un hobby. Y para mí, obviamente, nosotros copiamos lo mismo de los padres. Para mí fue de la misma manera.
recién me empecé a dar cuenta que yo tenía la oportunidad de poder ser algo más en el automovilismo. Me di cuenta recién cuando subí el 2016 a la máxima categoría del automovilismo en Bolivia. Y bueno, ya salí campeón nacional y departamental en mi primer año. Tenía 15 años, hace un año recién que manejaba un vehículo, porque no sabía manejar vehículos. Un año antes recién aprendí, al siguiente año ya estaba ganando al más alto nivel en Bolivia, de rally, y bueno, ahí me di cuenta, y bueno, y tomamos la decisión con mi padre de tomarlo a otro nivel, que ya no sea un hobby, y que, como vos decís, y ya tomamos la decisión. En 2017 salimos a correr afuera en Italia, nos fue muy bien, y ya en 2018 empezamos con el Mundial, y es algo que ya vamos, es mi tercer año ya en el Mundial, y bueno, creo que estamos yendo por muy buen camino. Oye, pero además bien, caes en un momento muy adecuado. Dicen que cuando estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es porque es lo que te toca, ¿no? Pero caes en un momento adecuado porque a lo mejor en tu país eras muy jovencito para los logros que estabas teniendo y eras como algo fuera de serie, pero en el mundo te encuentras con 2 o 3 como tú, ¿no? Entonces que ya está, y entonces ya estás con Kalle Rovanpera, con los Solberg, ¿no? Por ejemplo, y entonces tu papá se encuentra, cuando decide apoyarte con todo, cuando tú dices, no, si lo vamos a llevar a otro nivel, y tú tienes 16 o 17 años, tu papá pues empieza su rollo solo como papá de un fuera de serie en Bolivia, y cuando llega al mundo se encuentra con 3 papás igual, ¿no? Entonces, al final eso también de pronto lo hace más competitivo por un lado, pero más fácil, hasta más amigable, ¿no? Para ti, aunque seas amigo no de ellos, aunque sean tus competidores o no, pero al final se hace un asunto donde ya sientes que llegaste a tu estanque con peces iguales que tú, ¿no? Sí, porque bueno, lo de nosotros no era algo de salir a correr un campeonato internacional con 16 años y no tener licencia de manejo. Bueno, como vos decís, nos ayudó mucho porque, bueno, veíamos dónde corría Kalle y ya nosotros ya sabíamos que por allá podemos correr claro. Y bueno, es como decir, llegar a un estanque y ver peces de tu mismo tamaño, es bueno, porque acá en Bolivia era, bueno, también corría mi hermano, pero corrían todos los menores de edad corrían en los UTV, que no eran autos, no son autos. Yo era el único y bueno, me ayudó mucho justamente lo que vos explicaste, eso de tenerlo a Kalle. Oliver todavía era un poquito más chico, que es un año menor que yo, así que todavía no salía mucho, pero Kalle y yo fuimos los que empezamos más que todo, y también le abrimos al mundo del rally, porque en varios lugares no se podía que menores de edad puedan participar, pero en varios lugares fueron permitiendo al vernos a Kalle y a mí. En España, sin ir muy lejos, o en Italia, ¿no? No dejaban, y los españoles al ver cómo corrimos en Italia, que todo fue muy bien, que cumplíamos las reglas, que el navegante maneje los enlaces y los pilotos que solo manejen de pancarta a pancarta, no hubo problema, y en varios lugares que yo sepa fueron permitiendo, y ahora para la gente que le toca, a los jóvenes que le toca ya pasar por eso, ya tienen un campo más amplio para decidirse a dónde correr. Qué maravilla, ¿no? Qué momentazo en la historia de los rallies te está tocando vivir. Te está tocando ser protagonista en un momentazazo. No sé si lo tienes tan en el consciente, pero en unos añitos vas a hablar de esto y vas a hablar de esa parte, porque de verdad es un momento histórico. ¿Cuál ha sido el momento en todos esos años de ralista asiduo que has vivido algo muy vergonzoso, que en ese momento dijeras, no, por favor, esto no me está pasando, esto no, por favor, y que ahora lo platicas y lo cuentas y de verdad es de mucha broma y que te puedes tirar 3 días riéndote sobre eso? Algo que así me acuerdo, a ver, es que es difícil esa pregunta. Ay, no me vas a decir que todo te ha ido súper bien siempre. No, pero es que
puede ser algo que me haya molestado mucho o que me haya, o solo Sí, pues sí, pero que ahora, o sea, puede hacer algo que no haya sido tan bonito en ese momento, pero que hoy lo recuerdas y te da risa, o sea, ¿sabes? Es como, es como, ya se convirtió parte del libro de las anécdotas, ¿no? Ya me acordé de algo que me dio mucho chiste, que fue cuando corría en karting todavía, a mis 10, 11 años, salí a correr afuera en los karting en Argentina, a Buenos Aires iba a correr. Okay. Y me acuerdo que una carrera que fui me fue muy, pero muy bien allá. El nivel, la comparación de Bolivia es muy, muy superior. Y me acuerdo que fui en una carrera, venía ganando, bueno, quedé segundo, me fue muy bien. Tuvimos un poco de apoyo con Intrepid, que son los chasis de una marca de chasis de karting. Uh-huh. Siguiente carrera estábamos con todas las pilas puestas, entrenando karting, todo a full. Me acuerdo que fue una de esas carreras que de verdad sí no son para vos y todo pasa para que te vaya mal. Fue desde las prácticas teníamos problemas, la clasificación la hice más o menos, salimos a la carrera. La cosa es que al final terminé abandonando en la primera vuelta con mi chasis destruido y no fue de un solo golpe. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron que la vuelta eran 10 curvas y desde la primera curva me fui chocando, me chocaban, en la segunda me chocaron, me chocaban, así. Yo no choqué, me chocaron. La cosa es que en la séptima curva el karting estaba destruido y así terminó la carrera, con el karting nuevo, totalmente destruido. Estábamos con todas las ganas porque éramos el boliviano que iba a correr, que quedó segundo y todo el mundo esperaba que de nuevo esté. Y bueno, no duré una vuelta. Oye, no Intrepid te dijo carrera. Muchas gracias, ya no quiero que me vuelvas a representar. ¿No? Intrepid te dijo muchas gracias, ya no quiero que me vuelvas a representar, ¿o qué? No me acuerdo de eso, pero de ahí yo me acuerdo que ya no volví a estrenar un karting para una carrera ni nada de eso. No hubieron esos privilegios. Fíjate que hablábamos hace rato con el organizador del Rally de Polonia y ahorita me estaba acordando con Greg Sack y él fue copiloto muchísimos años. Y entonces, cuando le pregunto así cuál es la historia, ¿no? The story behind the story, me dice, se va mucho al tema de la superstición, porque en Polonia son muy supersticiosos para correr, ¿no? Entonces, y me cuenta una historia muy simpática de unos zapatos nuevos, pero es que en realidad en Europa, no sé si lo sabes, pero hay una superstición que dice que cuando tú llegas a una carrera estrenando algo, esa carrera es un desastre, pierdes. ¿Verdad? This is fine. I'm okay with Creo que eso no lo sabías, mi vida. No. Ok, ya lo sabes ahora, sí, no estrenes, te lo pido de favor, ni zapatos, ni calzones, ¿ok? Épale, ¿qué? Nada. Oye, mi vida, ¿y qué de todos los coches? O sea, sí tienes tu experiencia en coches y tal, pero tiene que haber un coche que te haya subido o no, digas, este es el coche de mis sueños, por favor, yo quiero casarme con este coche. Bueno, obviamente me encantó cuando el 2017 me subí a un World Rally Car para el Motor Show de Bolonia en Italia. Pues obviamente es a lo mejor que me he subido, obviamente me va a encantar, pero después tengo un auto, el Toyota Corolla con el que empecé acá, que es un proto con motor de Mitsubishi Evo 10. Ese de verdad que creo que es el auto de mis sueños porque me acuerdo que mi padre antes lo corría y él siempre decía que no le halla la manera de cómo llevarlo el auto, decía que era muy nervioso, por lo que fue un invento, fue el primer proto que se hizo en Bolivia, de agarrar una carrocería y meterle un motor más potente que del que tenía. Sí. Y mi padre siempre se quejaba que era muy nervioso, pero yo desde el momento que lo agarré me sentí muy cómodo, le hallé todas sus maneras de qué hacía el auto, todo su comportamiento y
Y nunca me puso patas para arriba. O sea, yo ¿De nunca verdad? lo puse patas para arriba el auto. Ok. Nunca. O sea, con ese Corrí, coche sí hubo ese feeling que te enamoraste desde el primer momento. sí, corrido todo el 2016, todo el 2017 y todo el 2018 con ese auto. O sea, las carreras acá en Bolivia. Y nunca, o sea, hubieron algunos choques, uno que otro, pero nunca lo invertí el auto, nunca lo puse con el techo. Nunca pusiste la publicidad de tus sponsors en el chasis. Al revés. No, nunca. Ok, maravilloso. Y es Mira, con el auto, y ese auto, o sea, como decíamos, es larga mi carrera deportiva, pero al mismo tiempo es corta, porque ese es con el auto que más he corrido, fueron 3 años, y normalmente siempre con todos los autos corro 1 año o 1 año y medio, y de ahí cambio, y con ese auto, y ahora lo está corriendo mi hermano, y el año pasado salió campeón departamental en la categoría, así que es un auto que a los 3 Bulacia nos dio triunfos y todo. ay, y ese coche nunca va a salir de tu garaje. Claro que no, nunca. No creo. No, pues no. Muy bien, qué bonito. Oye, mi vida, una experiencia muy simpática que te haya pasado con un copiloto. Fue con Luis Salazar Chinén, con el primer copiloto que empecé a correr rally. Fue algo de verdad que muy chistoso. Me acuerdo que estábamos en una carrera, fue algo muy atípico, estábamos en una carrera que era de modalidad cross country, pero con un auto de rally. Ok. Como un mix entre rallycross, rally y cross country y motocross. Sí, porque habían todos los vehículos de cross country. No había uno no hacía hoja de ruta, no conocía camino, íbamos con roadbook, pero yo iba en un auto de rally, que es en la carrera en la Integración del Oriente, que es muy famosa acá en mi ciudad. Y iba con él, y me acuerdo que tenía un tramo muy largo, eran creo que 270 kilómetros sin parar, y yo pues todavía era chico, tenía 15 años, no me ejercitaba mucho, y yo me cansaba y tenía que ir tomando algo para hidratarme, porque si no me iba a empezar a doler la cabeza y me iba a sentir mal. Imagínate correr 270 kilómetros en un auto de rally es una locura. Sí. Y justo terminamos el tramo anterior, el previo a ese, y llegamos a un pueblo donde no había, una comunidad donde no había mucho que hacer. Y le digo a mi copiloto, ¿qué vamos a llevar para tomar? Le digo, porque ya se nos había acabado todos los Gatorade que teníamos y para rehidratarnos. A ver qué consigo. La cosa es que ya se lo encargué a él el trabajo, íbamos corriendo ya en el tramo, y le digo, dame de tomar, le digo, por favor. Cuando miro así de reojo qué es lo que saca, no había conseguido nada más que una Coca-Cola de 2 litros. La abrió y no, pues, o sea, estás en un auto de carrera, en plena carrera, güey, esa botella se movió para todos lados. La abrió, hizo así al parabrisas, a mi cara. La cosa es que fue una de reír entre los dos. Nos moríamos de risa. No sabíamos qué hacer porque el parabrisas todo lleno de Coca-Cola. La cosa es que le digo, ¿por qué trajiste esto? Le digo, no había más, me dijo. Y nada, se terminó el gas y íbamos tomando de la Coca-Cola. Ya pudieron tomar de Coca-Cola sin gas, o si no, chuparle el vidrio. Pero fue muy chistoso porque nos tiró a la cara. Bueno, todo se llenó de Coca-Cola, todo. Oye, y si no fueras piloto de rally, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Pero fíjate, no como profesión como tal, sino yo les comento que yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mi hijo, ¿sabes, no? Pero no sabes qué ganas tengo de ser maestra de Zumba, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué es esa cosa rara que dirías, no, sí, o sea, si tengo otra cuarentena, sí me echo una pared porque me encanta construir, o no sé, o cualquier cosa? ¿Qué harías?
La verdad que así algo que me dé ganas de hacer, si no estuviera en el rally, te soy sincero, no tengo algo, porque todo el tiempo pienso en rally, no nada en otra cosa. Pero sí me acuerdo, yo creo que si no estuviera en el rally me metería en algo que era bueno. Yo me acuerdo de niño, cuando tenía no sé cuánto, estaba en la primaria, no me acuerdo cuántos años, estaba en el equipo de natación de mi colegio. Okay. Y iba a otros colegios y me acuerdo que ganaba competencias y era el preferido de mi profesora de educación física porque era el que les ganaba medallas. Ajá. Yo me metería, yo creo, a natación porque es algo que era muy bueno y que también practiqué mucho porque no tanto que me gusta, porque a mí me gusta lo que soy bueno, porque no me gusta no ser bueno en algo. Okay. Porque me acuerdo que mi hermano hubo un tiempo que empezó a jugar tenis y se hizo bueno. Salía a nacionales y ganó competencias nacionales en tenis y todo. Y yo de mono quise jugar tenis también. Ajá. Y estuve 2 meses pasando clases de tenis, pero ya me di cuenta que en 2 meses no tuve la misma evolución que tuvo mi hermano en 2 meses. Dije, no soy bueno para esto, listo. Lo dejé el tenis 2 meses y no fue más. Lo que pasa es que tú eres muy competitivo, entonces al final lo que te gusta es ganar, claro. Sí. Ya. Sí. ¡Oh, qué bien! O sea, al tenis no vamos a invitar a Marquito Bulacia, gracias. A menos de que yo quiera ganarte y sea yo muy buena en tenis, entonces lo hago por coyotaje, ¿no? Así como, ya como plan con maña, ¿no? Pero muy bien, mi vida. Oye, muchísimas gracias. Y pues dile algo a toda la gente que te va a ver aquí junto con tanta personalidad, porque este programa se llama Friends at Home o Los Amigos en Casa, porque todos estamos en casa, pero no por eso no estamos juntos, ¿no? Nada, decirles que yo, si se están sintiendo que no saben qué hacer, yo estaba en las mismas hace un tiempo, pero hay que ponerse a hacer cosas. Nos pusimos con mi padre, nos ponemos a jugar ping pong, nos ponemos a limpiar la casa, a jugar play, a hacer cualquier cosa. Empezamos recién en mi casa a mi hermanita, la idea de mi hermanita, agarrar toda la familia a tal hora vamos a jugar un juego de mesa y nos ponemos a jugar Monopoly todos y sin darte cuenta se pasaron 4 horas, 5 horas jugando el jueguito de mesa ese, todos riendo, todos pasándola bien y no te enteras. Nada, que se pongan a hacer cualquier cosa que siempre ayuda a disfrutar a la familia, porque creo que de verdad, yo siempre soy muy positivo y optimista. No va a volver a pasar esto nunca más, lo que estamos viviendo, y nunca más va a haber tanta unión con la familia, así que hay que disfrutarlo. Y lo más importante es que hay que quedarse en casa, porque para vencer todo este problema que estamos pasando es quedándose en casa y hay que disfrutar con la familia, que creo que nunca más se va a volver a dar una oportunidad de estar tan juntos. O sea, una familia que se junte tanto, creo que no va a existir. Así es, mi vida, así es. 19 años y gran lección, grandes palabras. Todos lo damos por hecho, lo hemos escuchado 20 veces. Son frases que pueden ser trilladas o no cuando viene de un chico de 19 años. Así que muchas felicidades, enhorabuena, mi amor. Sabes que te quiero un montón. Y bueno, por ahí seguiremos andando. Yo voy a contar una anécdota que ya te la conté fuera de cámaras, pero luego llego y los saludo, o sea, voy a ver a mis amigos y entonces llegué al box de ahí donde estaba Marquito Bulacia y era un día antes del shakedown, o no sé qué rollo, venían del shakedown, un rollo así, no sé, pero el caso es que llego y saludo y como Pedro por mi casa, porque el preparador del coche es amigo mío, el mecánico es amigo mío, voy a verte a ti, está tu media manager, todos son mis amigos, entonces yo llego como Pedro por mi casa. ¿Sabes quién estaba ahí? Ajá, Cándido Carrera estaba ahí. Y entonces, de repente, estaba Marquito como no haciendo nada y ellos estaban checando con Cándido, justamente Cándido estaba en el box de al lado.
estaban checando las notas, ¿no? Las notas que iban haciendo y estaban comentando sus cosas y tal. Y de repente volteé y le digo, ¿y este niño por qué no está haciendo nada? Yo refiriéndome a Marquito, ¿no? ¿Y este niño por qué no está haciendo nada? Y Marquito, no sé, no me dejan hacer nada. Y entonces dice el otro, no, este debería estar estudiando, debería estar con las clases de inglés, eran clases de inglés, ya me acordé. Y le digo, ¿y por qué clases de inglés? Porque tú tienes que traerle una maestra, ayúdanos a contratarle una maestra que esté muy buena para que todos podamos estar en clase con sino que no nos esté quitando el tiempo, ¿no? Así que yo no, sí, vamos por tu maestra, vamos a contratarte una maestra muy buena para que todos te acompañen a clases, ¿no? Pues yo digo, me parece muy bien, mi amor. Oye, muchos besos, muchos abrazos, salúdame mucho a tu hermano, salúdame mucho a tu papá y a tu mamá por allá y pues sigue disfrutando la familia y ya cuando tenga que ser, será y nos veremos, pues yo espero que pronto ya también en Europa y al fin andamos viajando por todos lados, pues vamos a seguir viajando, ¿no? Muchas gracias, Ili, y bueno, siempre un gusto hablar con vos y con tu programa y gracias también por ayudarme a pasar un buen rato en esta cuarentena. Ay, te quiero mucho. Muchos besos para ti, mi amor, y un gran abrazo. Nos vemos. Así que, amigos, seguimos aquí en Friends at Home. En el siguiente episodio. And it's a pleasure to have you here. How are you, Paolo? I am very well, thank you. Thank you very much. Okay. This interview, para esta entrevista tenemos a mi amigo Gianluca Nataloni. Gianluca, saluda a la gente, por favor, que nos va a estar traduciendo aquí. Hola, un saludo para todos los aficionados, los amigos de Rally Inside Más. No te lo pierdas. Friends at Home de Rally Inside Plus Internacional.